Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. En la mañana de hoy estamos con el presidente de la Unión Sindical de Incali UC, José Luis Berlugo. Hace rato no hablábamos, presidente. Usted acaba de venir de una reunión en la capital del país. Hablemos un poquitico sobre lo que fue la reunión, qué balance podemos hacer, qué temas se trataron. Bienvenido. Bueno, gracias, Enoel. Un saludo a todos los televidentes. Uno de los temas fundamentales que se tratan hoy en el mundo es el cambio climático, que es una realidad. Y el segundo tema de análisis en Bogotá sobre lo que pasa en Colombia y los estudios que hay a través de las universidades referidos al cambio climático es cómo hay una afectación también en materia de servicios públicos con lo que pasa con el cambio climático, porque los servicios públicos en Colombia se toman directamente de los ríos y esto pues con lo que viene pasando del efecto invernadero entre el crecimiento de los vehículos, la contaminación a través del CO2 en la atmósfera, la concentración que se sufre por el efecto invernadero en los mares y nosotros teniendo dos mares, el crecimiento de los mares y la alteración de muchas de las zonas que es evidente en Colombia, no solo en los ciclos de lo que está pasando en materia del invierno o la excesiva sequía que se da en Colombia, sino también porque definitivamente hay zonas de expansión que están excesivamente deforestadas y un crecimiento de la ganadería, a pesar de que hoy la carne, en términos generales, pues está por las nubes, es muy difícil. Ese es un tema vital para las organizaciones sindicales, no solo quedarnos en la defensa de los intereses de los trabajadores, sino en lo que está pasando precisamente con el cambio climático que está pasando en Colombia y en materia de servicios públicos, hacer un análisis frente a cómo estamos prestando los servicios públicos y allí encontramos pues también algunas deficiencias de orden gubernamental porque hay gran cantidad de personas que todavía en Colombia, un país rico en recurso hídrico, muchas de las familias les toca cargar el agua en varias partes del país y digamos que ese fue uno de los puntos claves. El segundo punto necesario de tratar la coyuntura que vivimos hoy en el país, a puertas de unas elecciones, hacer un análisis de cada uno de los programas de gobierno de los distintos candidatos, de manera desacelerada, sin pasiones, qué dicen en materia laboral, qué dicen en materia económica, cuáles son las proyecciones en materia de protección precisamente de algunos sectores, pero también qué se está ofreciendo en materia social, cuáles serían las verdaderas transformaciones que estos modelos de cada uno de los candidatos plantean al país y plantean al mundo laboral y cuál es la seguridad que los trabajadores podríamos tener frente a un nuevo gobierno donde hay muchas expectativas en materia de que esas reclamaciones que surgieron en el estallido social pues se cumplan. Ese fue el segundo tema, diciendo pues que ya varias de las organizaciones que participaron desde las centrales y todo tienen decisiones tomadas frente a su decisión política, pero eso no amerita que nos perdamos solamente de manera apasionada en el debate por cuál es el candidato de nuestra preferencia, sino cuáles son las ideas y el programa que más acierta en materia de lo que necesitan los trabajadores en Colombia o los ciudadanos de a pie. Qué bueno, presidente, que usted toca ese tema. Esta mañana yo reflexionaba y esas diferencias que hay desafortunadamente entre petristas, uribistas, no se debe tocar como usted lo acaba de manifestar así. Hay que estudiar cada una de las propuestas, llenarse de argumentos, de motivos para decir, no, yo voy a votar por la no de tal, porque me parece que esta propuesta es la que más le conviene al país, no por esas peleas internas y esas divisiones internas que existen en nuestro país. El país necesita una ciudadanía inteligente y que no tenga apegos emocionales que determinen odios y violencia. Me parece que uno de los temas cruciales hoy en día, atravesados en la vocación de participar en cualquiera de las campañas, es que efectivamente se produzca los efectos de paz que necesita el país. Yo creo que el país solo se desarrolla si efectivamente se cumple con el proceso de paz que pactó el gobierno Santos y hay una paz estable y duradera, como lo decía el mismo programa, pero también si entendemos que la diferencia se puede profundizar en la democracia, que ese es un asunto fundamental. Si no estamos mirando la opinión diferente como una adversidad personal, sino como un planteamiento de un ser humano que puede que tenga la razón
en algunos asuntos y puede que no la tenga, pero que de alguna manera construye desde su inteligencia una tesis. Eso nos parece a nosotros crucial para no seguir un tema de polarización que utilizan las redes de manera, yo creo que en algunos casos lo hacen de manera asertiva y en unos casos muy destructivas, y eso es muy dañino, no obstante el avance de la tecnología y el desarrollo y confiar en lo que finalmente se expresa. Creo que en ese mundo del ciudadano inteligente que nosotros también nos estamos planteando, y por eso era el análisis de los acuerdos programáticos que tenemos las organizaciones sindicales y las campañas de cada uno de los candidatos que aspiran a la presidencia, queríamos sacar lo mejor de cada una de esas tesis. Y por supuesto con inteligencia también, con responsabilidad, debatir sobre asuntos que nos parecían desde el mundo de las organizaciones sindicales, en este caso la Internacional de Servicios Públicos, que fue la que citó una organización de 24 millones de afiliadas en el mundo y que invitó a la CTC, a la CUT, e invitó también a la CGT y otras centrales, pero también a la federación en la que yo hago parte en el Valle del Cauca, la Federación UNET, y al sindicato que es filial de la ISP, la UCE, que represento también aquí en la ciudad de Cali. Digamos que fue muy productivo, hubo un análisis académico con un profesor de la Universidad Nacional, pero también hubo una muy buena discusión frente a que una vez logrado el gobierno, cuáles son las expectativas legítimas de cambio y transformación y cómo se lograría precisamente tener un gobierno estable que permita que se desarrolle una política social que sea asertiva, que los grupos económicos entiendan y que se acabe de alguna manera en esa polarización, la falsa noticia que se produce de manera constante y los miedos y los temores que han estado infundiendo un gobierno que pues ya es ilegítimo por el porcentaje que tiene de aceptación y que representa precisamente una continuidad de lo que hoy en el país no queremos los trabajadores ni los ciudadanos. Presidente, teniendo como base que usted estuvo en esa reunión donde estuvieron los diferentes representantes de las centrales obreras, podemos decir oficialmente que el 99.9% de la clase obrera y trabajadora de este país va a acompañar la campaña de Gustavo Petro. Bueno, nosotros hemos pedido como trabajadores y desde la internacional que hayan estados y gobiernos progresistas. Y cuando hablamos de progresistas quiere decir que tengan la inteligencia para respetar los derechos humanos y acciones serias frente a los derechos humanos, que los estados apliquen políticas gubernamentales en torno a la reducción de la pobreza y el hambre, que los estados protejan algunos sectores de la economía que son fundamentales precisamente para poder avanzar, y que los estados también entiendan, a pesar de la protección de esos sectores de la economía, que hoy hay un acuerdo de París frente al tema de cambio climático, frente al tema de la deceleración de algún tipo de sectores que están produciendo la contaminación del planeta, que eso es verdad y que por eso son los acuerdos internacionales. Que haya un socialismo que produzca resultados en función de no perseguir absolutamente a nadie, sino en función de poder crecer y poder progresar y utilizar esa sinergia y esa posibilidad económica que algunos sectores tienen para poder conciliar intereses y entregar un trabajo decente también en Colombia, y que efectivamente también haya un buen comportamiento de quien pierda las elecciones, que en el sentido de poder colaborar para que al país le vaya mejor y no tratar de hacer una, digamos, apología a la destrucción, porque sencillamente hoy los gobiernos se transforman en cambio. La ISP se la ha jugado con muchos de estos gobiernos. Las organizaciones sindicales tenemos una apuesta tomada, una definición desde la CUT por Gustavo Petro. Sintra en Cali tiene una definición por la CUT con Gustavo Petro. La UCE tiene una definición como trabajadores en Cali con el plan de gobierno de Gustavo Petro, con lo que fue el pacto histórico. Y yo creo que gran parte de los sectores sociales y los sectores sindicales pues hemos de manera unánime, tanto profesores como el resto, hemos decidido acompañar esta campaña, que entre otras cosas pues tiene un programa novedoso, distinto, y tiene un cambio también en lo que anteriormente se percibía, que es lo que nosotros no queremos, una situación de caudillismo excesivo, que yo creo que hoy por eso hay varios sectores, y Gustavo Petro ha permitido que llegue otros sectores que finalmente también se censuran, pero que haya un gobierno de participación de todos y una profundización, como se dice, de la democracia, pero también que se le permita la participación en política
a la mujer, en este caso no a cualquier mujer, una mujer que está hecha desde el territorio, que construyó su vida social, que fue amenazada y que también hoy tiene una aspiración legítima en el tema de la política, perdón, y sobre todo que tiene una gran representación en sectores que han sido discriminados, como el sector de las negritudes, y que estamos también en una muy buena apertura de lo que es Colombia, de poder reconocernos y respetarnos en ese multiculturalismo. Yo creo que en eso nos la estamos jugando. Yo no veo unas tesis muy inteligentes, y lo tengo que decir con profundo respeto, de que nos convenzan que es más de lo mismo digamos, en otras tendencias, pero definitivamente pues tampoco puedo reprochar que no tengan asuntos que puedan ser muy productivos y que puedan hacer. Pero hoy la esperanza está en el cambio y la transformación, y para que haya cambio y transformación por la democracia, y no que mañana, con una fatiga de tener los mismos gobiernos que son tremendamente malos para muchos sectores, para la mayoría de la población, terminamos en una guerra civil. Yo creo que también hay que aceptar a la gente que hoy lo que se está debatiendo es en el mundo de las ideas y la democracia, y que la transformación en Colombia se está planteando en ese escenario y no planteándose en la guerra. Y eso debe servir precisamente para poder hacer acuerdos sobre lo fundamental, que es acuerdos sobre el progreso del país, el desarrollo del país en términos de generación de una economía sostenible, estable, donde, como pasa en Europa, pues los que tributen y todo sean aquellos que van generando riqueza, que puedan generar riqueza, pero que paguen más para poder contribuir con algunos sectores olvidados, y que los trabajadores pues también en esa conciliación de intereses entendamos que debe existir empresa y debe existir crecimiento, pero debe existir también de contraparte, de parte de estas empresas, bueno, la redundancia, una política que acepte el trabajo como la posibilidad con que un ciudadano se desarrolla, con que tiene dignidad y con que posibilita que efectivamente su familia tenga desarrollo. Eso ligado a unas políticas estables en materia de educación, sostenible en el tiempo, pues permitirán que Colombia sea una potencia, porque yo sí creo que Colombia, con toda la riqueza que tiene, criticando y por supuesto reprochando los temas de corrupción, Colombia va a ser una potencia mundial. Pero definitivamente también hay que hacer un análisis frente a cuáles son los agentes negativos que podríamos estar nosotros en un nuevo gobierno, cuáles serían las discusiones y cuál sería la posibilidad de que una vez ya estando en el nuevo gobierno, pues se cumplan con todas esas promesas que tienen altísimo valor para los ciudadanos y no tengamos una decepción. Presidente, muy amable, muchas gracias, y podríamos entregarle este mensaje final a nuestros televidentes, teniendo como base que se acercan las elecciones este 29 de mayo. Llenen de argumentos, lean un poquitico las propuestas, y luego de que hayan leído las propuestas, sin el corazón, sino con la razón, tomen su decisión y salgan a votar. Primero, la invitación es que hay que votar porque se fortalece la democracia cuando se ejerce el derecho a voto. Y segundo, más allá de esa convicción de estar sencillamente por una preferencia personal o porque hay recomendaciones sin estudiar, no se puede votar. Debe ser un voto a conciencia y debe ser un voto que no sea pagado. Hay un tema muy terrible, que es que la profundización de la pobreza pues es mucho más grave cuando se utiliza al pobre para que efectivamente con un dinero vote por los mismos que le producen la pobreza. Y ese es un asunto muy delicado que yo creo que hay que salir. Es la utilización del hambre en función de los votos. Y yo creo que en Colombia ya, a partir del tema del estallido social, hay un nuevo despertar. Lo otro es que pues el voto es libre y espontáneo, la gente tiene que acudir, no puede ser presionado absolutamente por nadie, acudir a las urnas, voten como quieran, pero háganlo libremente, pero háganlo de forma educada, de forma consciente, y mirando los planes de gobierno y no mirando pues de alguna manera que es que Julano tiene una historia en este sentido o que Julano tiene otra historia, cuando hoy esa ha sido como la contribución negativa en una democracia imperfecta como la que tenemos para producir el miedo y producir una sensación de que si no se vota por lo mismo, entonces nosotros vamos a cometer un error gravísimo con el país y el país no tiene futuro. Hoy el país no tiene futuro como va, y hoy los trabajadores estamos soñando, como el resto de los ciudadanos, que son trabajadores también, con una condición distinta, a veces sin posibilidad del derecho a negociación, estamos soñando con que al país le vaya muy bien y que efectivamente tengamos esa transformación y cambio, o al menos el avance
en muchos de los sectores que hoy siguen olvidados y tengamos un avance en el país que nos permita decir que ahora sí somos un país emergente y no un país que decimos es emergente, pero que la condición interna permite decir que seguimos siendo un país muy subdesarrollado, donde hay muchas personas y territorios olvidados y donde efectivamente solo hay unos grupos económicos que han ganado. Hoy la discusión es esa, inclusive con esos mismos grupos económicos enviándole un mensaje que dada la circunstancia y todo, pues se fortalezca la democracia, que acepten las decisiones que el pueblo colombiano va a tomar y que en ese sentido pues trabajen por el país y más bien hagan acuerdos sentados para poder contribuir con lo que tiene que ser el país. UCE, Unión Sindical en Cali, una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, orgullo sindical en Cali. La clase obrera unida.